La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por estos días, a partir de la muerte del Indio Solari y de la multitudinaria despedida que recibió en Villa Domínico, volvió a quedar al descubierto una vieja discusión argentina. ¿Quién representa verdaderamente al pueblo y quién desprecia sus expresiones culturales? Mientras cientos de miles de personas se acercaban para despedir a uno de los artistas más populares de las últimas décadas, desde sectores del oficialismo y de la llamada batalla cultural libertaria, reaparecieron las burlas, el desprecio y la incomprensión hacia un fenómeno profundamente arraigado en la cultura popular argentina. La escena no es nueva, cambian los nombres, cambian las épocas, pero el conflicto permanece. Hace más de 70 años, durante el primer peronismo, esa misma disputa tuvo uno de sus capítulos más intensos. De un lado estaban quienes veían a los trabajadores organizados, en los mal llamados cabecitas negras y en las nuevas mayorías populares, una amenaza para el orden tradicional. Del otro lado, quienes entendían que la Argentina estaba cambiando para siempre. Y en el centro de aquella pelea apareció una figura extraordinaria, Enrique Santos Discépolo. A través de su célebre cruce con Mordisquito, el autor de Cambalache salió a defender en la radio lo que hoy llamaríamos la batalla cultural. De esta historia de Discépolo, de Mordisquito y de la gran disputa por el sentido común de los argentinos, tratará este podcast, el número 33 de La Patria Sublevada. Más allá de las leyes laborales a favor de los trabajadores del 17 de octubre, de la victoria electoral de 1946 y de la profunda transformación económica impulsado por el gobierno con el desarrollo industrial, la nacionalización de los ferrocarriles, la estatización del Banco Central y la reforma constitucional de 1949, la oligarquía agroganadera, la Bolsa de Comercio y los grandes medios de comunicación decidieron dar su propia batalla cultural contra el régimen que consideran autoritario y cercano al fascismo. Para estos sectores, el llamado aluvión zoológico era insoportable. Consideraban que el ascenso de los trabajadores representaba una amenaza para el orden tradicional. Sin embargo, la verdadera barbarie quedó expuesta cuando algunos sectores opositores llegaron a gritar «Viva el cáncer», mientras Eva Perón agonizaba, demostrando un nivel de odio que aún hoy resulta difícil de comprender. El mundo intelectual también se dividió. Por un lado, figuras identificadas con una mirada más europea como Jorge Luis Borges, Vittorio Campo y la revista Sur, Adolfo Bioy Cázares, Ernesto Sábato e incluso un joven Julio Cortázar, quien por aquellos años se radicaría en París. Del otro lado se ubicaban los llamados pensadores nacionales, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Leopoldo Marechal, José María Rosas, Jorge Abelardo Ramos, además de poetas y artistas populares como Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo. El peronismo buscó consolidar una identidad nacional basada en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En esa disputa cultural es necesario reconocer que el movimiento ejerció un fuerte control desde el aparato estatal, la educación pública y los medios de comunicación. Hubo persecuciones a opositores y una marcada centralidad de las figuras de Perón y Eva Perón. Pero también existió una profunda democratización del acceso a la cultura y la educación para millones de argentinos. Aquella batalla cultural quedó resumida en una confrontación permanente, pueblo u oligarquía. Enrique Santos Discépolo, probablemente el letrista más importante de la historia del tango, autor de Gira Gira, Esta noche me emborracho, Cambalache, Uno y Cafetín de Buenos Aires, adhirió tempranamente al peronismo, junto con Homero Mansi y Hugo del Carril, quien además grabó la marcha peronista en el Teatro Colón.
En ese contexto, Discépolo comenzó una serie de audiciones radiales tituladas Pienso y digo lo que pienso, emitidas por Radio Nacional. Allí dialogaba con un personaje imaginario llamado Mordisquito, representación del argentino antiperonista de clase media, escéptico y crítico del gobierno. En realidad se trataba de un brillante recurso literario para polemizar con los opositores y defender las transformaciones impulsadas por Perón y Eva Perón. Escuchemos un primer fragmento de Discepolín. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Discépolo. Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde estás? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, atenti que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¿El 22? Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, Mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabes lo que se viene? 2 millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro. No van a marchar por la calle con paso de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. ¿Y cómo no? Si es el pueblo mismo. 2 millones que encenderán las fogatas de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado, compren víveres, no salgan a la calle, che, atenti, que no falte comida. Vos me oís, che. ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? Es la guerra. Y no es la guerra, Mordisquito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es solo porque sí. La patria sublevada. Aunque en aquellos años todavía no se usaba la expresión batalla cultural, un término usado por Antonio Gramsci, el peronismo decidió confrontar con el modelo cultural dominante de las élites argentinas. La centralidad pasó a estar puesta en los trabajadores, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Por primera vez, el cabecita negra, despreciado durante décadas por buena parte de las clases altas y medias, ocupó un lugar central en el discurso oficial. La educación, los medios de comunicación, la cultura y la propaganda estatal fueron herramientas fundamentales de esa disputa. En los libros escolares se incorporaron los nuevos derechos sociales conquistados por los trabajadores, mientras que la radio, el cine y la prensa difundían los logros gubernamentales y promovían valores asociados a la movilidad social, la solidaridad y el orgullo nacional. La figura de Eva Perón adquirió una dimensión simbólica extraordinaria, convirtiéndose en la representación de los humildes frente a los privilegios tradicionales. La batalla cultural también se expresó en la confrontación con aquellos sectores que el peronismo identificaba con la oligarquía, los grandes intereses económicos y parte de la dirigencia política e intelectual que rechazaba el ascenso de las masas trabajadoras. No era solamente una disputa política o económica, se discutía quién tenía derecho a representar a la nación y qué modelo de país debía prevalecer.
En esos años se consolidó una nueva cultura política popular que sobrevivió incluso a la caída del gobierno tras el golpe de Estado de 1955. La posterior proscripción del peronismo no logró borrar aquellas transformaciones. La identidad obrera, la justicia social y las figuras de Perón y Evita siguieron presentes en amplios sectores de la sociedad argentina, convirtiéndose en uno de los legados más duraderos del periodo. Para entender el papel que jugó Discépolo en aquella disputa, escuchemos al historiador y ensayista Sergio Pujol, autor de Discépolo, una biografía argentina, quien además acaba de publicar un nuevo trabajo sobre las edades del tango. Perón y Discépolo se conocieron en Chile en 1938 y simpatizaron rápidamente. Discépolo era uno de los autores de tango favoritos de Perón. Y luego, por supuesto, cuando Perón conoció a Eva Perón y comenzó su relación amorosa con ella, Discépolo estuvo bastante cerca de la pareja. A Eva la conocía del mundo del cine. Recordemos que además de ser autor y compositor de algunos de los grandes tangos de la historia argentina, Discépolo dirigió, actuó y musicalizó más de 10 películas. Por lo tanto, estaba muy vinculado tanto con el teatro, su primera gran pasión, como con el cine. De cualquier manera, el peronismo o las simpatías peronistas de Discépolo no se expresaron rápidamente a partir de 1945. Fue un proceso gradual. En su juventud había estado vinculado al socialismo y al anarquismo, podríamos decir a la bohemia política porteña, de la mano de su hermano Armando Discépolo, el gran dramaturgo, padre del grotesco rioplatense. Pero es probable que a través de la influencia de ciertos pares que Enrique admiraba, como Homero Mansi, Nicolás Olivari o Cátulo Castillo, todo esto haya decidido, lo haya convencido de tomar con mayor firmeza las banderas del peronismo hacia mediados del primer mandato de Perón, y eso desembocó en un famoso y polémico espacio radial que se llamaba Pienso y digo lo que pienso, y allí Discépolo crea un personaje que es el Contreras, como llamaba Eva Perón a los opositores. Lo bautiza Mordisquito. Y justamente lo que hace de manera magistral Discépolo en esa audición es enumerar los logros en política económica, la conquista de derechos sociales y muchas cosas más logradas por el peronismo en su primera gestión. Recordemos que en 1951 el espacio de Enrique empezó a salir ese invierno, el invierno de ese año, era un año de campaña electoral. Discépolo se embanderó con el peronismo y esto le trajo muchísimos problemas, porque algunos de sus viejos amigos eran antiperonistas. Su hermano Armando, por empezar, era antiperonista, y la adhesión política de Enrique los distanció prácticamente hasta el final de la vida de Enrique. Esta especie de batalla cultural, para decirlo en términos de hoy, le costó la vida a Enrique. Lo sumió en una profunda depresión, dejó de comer, sufrió muchísimo los desplantes que le hizo el público, parte del público. Otros, por supuesto, lo siguieron adorando. Ya la gente no lo saludaba con el mismo entusiasmo cuando se cruzaban con él en la esquina de Callao y Corrientes. Él vivía en Callao, a pocos metros de Avenida Corrientes, y esa división entre peronistas y antiperonistas lo tuvo ahí a Enrique en el ojo de la tormenta. El primer peronismo construyó una verdadera contraélite intelectual frente a la universidad, los grandes diarios y los círculos culturales tradicionales, ámbitos donde predominaba el antiperonismo. En esos años, el Estado ejerció un fuerte control sobre la radio y posteriormente sobre la televisión. La radio llegaba a millones de personas y era habitual que los discursos presidenciales, los mensajes de Evita y las campañas oficiales fueran retransmitidas en todo el país, contribuyendo a construir una nueva narrativa nacional. La televisión, inaugurada oficialmente en Argentina en 1951,
también se convirtió en una herramienta innovadora. Aunque inicialmente tenía un alcance limitado, marcó un inicio de una nueva etapa en las comunicaciones de masas. La transmisión del Día de la Lealtad del 17 de octubre de 1951 fue uno de los primeros grandes acontecimientos televisados de la historia argentina. Más allá del control ejercido sobre los medios de comunicación, que incluyó la expropiación del diario La Prensa, también es necesario destacar la democratización de la educación y especialmente el decreto de gratuidad universitaria de 1949. Esa medida eliminó los aranceles y permitió que miles de hijos de trabajadores y sectores medios accedieran a estudios superiores. La matrícula universitaria creció de manera significativa y produjo una de las transformaciones sociales más profundas de la época. Más allá que en las escuelas se enseñaba La razón de mi vida de Eva Perón, la política cultural incluyó además la publicación masiva de libros a bajo costo, el fortalecimiento de bibliotecas populares, la expansión de escuelas, colonias de vacaciones, actividades deportivas y el acceso de amplios sectores de la población a bienes culturales que antes estaban reservados para las minorías. Y volvamos a Discépolo y a otro de sus textos memorables. Yo no inventé a Perón. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esta es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordijito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. La batalla cultural no empezó con las redes sociales ni terminará con ellas. Mucho antes de los influencers, los algoritmos y los streaming, Discépolo ya discutía con su propio mordisquito sobre el país que estaba naciendo. En aquella Argentina de los años 50 se debatía quién tenía derecho a hablar en nombre del pueblo, quién representaba a la nación y quién definía el sentido común de la época. 70 años después, los protagonistas cambiaron, pero muchas de aquellas discusiones siguen intactas. Tal vez por eso, la voz de Discépolo todavía incomoda, interpela y emociona, porque detrás de Discépolo no estaba solamente la defensa de un gobierno, sino una pregunta que atraviesa la historia argentina. ¿De qué lado se para cada uno cuando los de abajo irrumpen para reclamar un lugar en la historia? Hemos llegado al final. Estamos en YouTube y en el portal de Info 135. No se olviden de suscribirse. Es gratis y así recibirán todas las novedades.
Si te gustó este podcast, compartilo con un amigo y dejanos un comentario, porque nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción encontrarán un link para realizar donaciones que nos ayudan a continuar produciendo este podcast. Y recuerden, para entender la Argentina de hoy, muchas veces hay que volver a escuchar las discusiones de ayer. Sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.